Bueno, pues aquí estamos. Buenos días, Buenos días, Alejandra. pues bueno, eh, estamos haciendo una colaboración entre Fernando Berlanga y su servidora Alejandra Sandoval. La colaboración es entre dos apostolados digitales, platicando entre católicos y déjate guiar por Dios. Así es. Y el tema, Fer, es un tema que a mí me parece precioso, que es el tema de los temas. Sí, pues es un tema que después de platicarlo tú y yo estoy totalmente de acuerdo. Lo investigamos ambos y vamos a hablar sobre la gracia. ¿Qué es la gracia? Es importante. ¿Por qué la necesitamos? ¿Cómo la perdieron nuestros primeros padres? Que fue el famoso pecado original, ¿verdad? ¿Sí? También vamos a ver otros puntos. Ok, nuestros padres la perdieron, nuestros primeros padres la perdieron. Nosotros, ¿cómo la podemos recuperar? ¿Verdad? Y eso es básicamente el tema de que no es un debate, quiero aclarar. Básicamente, esto es una plática entre católicos, dos personas que compartimos la misma fe. Entonces, simplemente vamos a apoyarnos mutuamente. Lo que yo investigué y lo que yo puedo aquí exponer se va a completar con lo que Ale, con lo que tú vas a Que también platicar también, investigué, ¿verdad? nada es Sí, nuestro. así es. Inclusive, pues les voy a pedir a todos, Ale, que hagamos una oración al Espíritu Santo Claro que sí, para que me ilumine a mí, a ti y a todo el que oiga esta plática, ¿verdad? así es. Volviendo a decir, es una plática entre católicos, no es un debate, no voy a exponer razones y tú vas a contestarlas, las vas a complementar, ¿verdad? Es un Bueno, voy a complemento, poner voy a poner la oración, si me permites. claro. Por aquí debe haber algo que dice compartir pantalla. Tan, tan, tan. Aquí está, compartir. ¿Sí la están viendo? Sí, perfectamente. Perfecto. Si me permites, yo voy a hacer la lectura. Ustedes, los que estén oyendo este programa, en su corazón sigan esta plática, esta oración, ¿verdad? Primero nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Criador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, pones a nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos, y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Ale, ¿estamos listos? Pues bueno, Es, empecemos con qué es la gracia, Fer. Me encantaría que nos exactamente. comentaras tú qué es la La gracia. mejor, la mejor definición de qué es la gracia está en el catecismo. Recuerden que el catecismo de nuestra iglesia contiene todo lo que conocemos como el magisterio, o lo que la iglesia enseña sobre todos los temas, básicamente sobre fe y moral, pero que de alguna forma está basada en lo que está revelado. O sea, el catecismo no está hecho separado de lo que es la palabra de Dios en la Biblia, ni de lo que es la tradición apostólica, sino que el catecismo está basado precisamente en eso, en la palabra de Dios escrita, en las Sagradas Escrituras, y en la palabra de Dios transmitida verbalmente por los apóstoles en sus predicaciones que conocemos como tradición. ¿Y qué dice el catecismo? El número del numeral del catecismo, si quieren tomar nota, es el 1996. Ahí habla qué es la gracia. Y dice, la voy a leer, la gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada, llegar a ser hijos de Dios, hijos adoptivos, pero al fin hijos.
partícipes de la naturaleza divina, de la vida eterna. O sea que básicamente es algo que nos da gratuitamente Dios porque nos ama para que participemos al final de nuestra vida terrenal en la vida eterna. Entonces, eso es lo que se considera la gracia. Auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada. ¿Y cuál es su llamada? Llegar a ser hijos de Dios, ¿verdad? A mí me gustaría complementar un poquito Sí, con un personaje que a mí me ha llamado mucho la atención y son San Agustín y Pelagio, ¿sí? Pelagio. Pelagio. Hubo un debate por algo que dijo San Agustín. Dijo, dame lo que ordenas y ordena lo que me quieras, lo que tú quieras, lo que quieras. Entonces, Ujú. aquí San Agustín da esta enseñanza y provocó controversia en Pelagio, que era un monje. No voy a abundar mucho en la vida de él, pero era un monje del siglo V. Entonces, este señor no estuvo de acuerdo él estaba de acuerdo en ordena lo que quieras, pero no en dame lo que ordenas. ¿Qué sucedía con Pelagio? Que él decía que eh, no necesitábamos la gracia, o era un poquito lo que necesitábamos para hacerlo. Nosotros ya teníamos Dios nos podía ordenar, ¿sí? Y yo creo que tú vas a abundar en esto, porque él decía que con el tema de Adán y Eva, nada más ellos son los que habían pecado y que nada de esto nos venía a nosotros. Entonces nosotros podíamos operar a que si Dios nos decía esto, nosotros podíamos tener la voluntad para hacerlo, y el pecado no nos había pegado en nada a nosotros. Entonces aquí es donde me encanta esa controversia, porque San Agustín, que es alguien que yo admiro mucho, decía que sí, dime Dios qué quieres, pero dame la gracia para hacerlo. Y Pelagio decía, no, el hombre tiene todo para hacerlo, tal vez necesita un poquitín de la gracia de Dios, pero no. Y yo creo que Pelagio había olvidado el tema de la concupiscencia, de que nosotros somos unas personas que no estamos fuertes en ese aspecto y de pronto caemos, igual que cayeron Adán y Eva. Entonces, esa parte a mí me enseña mucho de que eh, Pelagio hablaba mucho de las obras te van a llevar al cielo. Y a mí me deja mucho eso, porque no sé si a ti te pasó, pero en un principio, cuando uno inicia este camino, y todavía antes de mi conversión, yo pensaba que yo tenía que hacer muchas cosas para ganar el cielo, y lo veía tan lejano, porque con mis fuerzas, y a cada rato me caía, y me sentía muy mal por esto, y yo traía mucho el tema de lo que pensaba Pelagio, ¿no? Conforme Sí. fui avanzando, fui entendiendo esta frase de San Agustín de sí, pídeme lo que quieras, pero dame la manera de hacerlo, dame tu gracia. Entonces, a mí me da mucha luz esto, me ayuda mucho San Agustín, y me ayuda mucho a ver que lo de Pelagio finalmente se convirtió y no sé si esté yo bien, en una herejía, ¿sí? No es nada más nuestras obras, porque Dios, con su gracia, ya lo hablaremos, pues la gracia es todo. Sí, correcto. Esa es una herejía, pelagiismo, que se ha vuelto a poner, vamos a decir, de moda, se llama ahora neopelagismo, en estas épocas, donde el hombre cree que por sus propios méritos se va a salvar. Y eso, pues, no es cierto. Lo vamos a ver más adelante en el tema, ¿verdad? Lo vemos sobre todo en San Pablo, ¿verdad? Este, nosotros nos vamos a salvar por gracia. Y aquí lo empieza a decir el catecismo. ¿Qué es la gracia? Es el favor, el auxilio gratuito. ¿Sí? Claro, Dios pide que pongamos nuestra partecita, ¿verdad? No que nos abandonemos totalmente a su gracia. Bueno, ok, te voy a salvar por gracia, pero pon algo de tu parte, ¿verdad? Y ahí es donde eso que ponemos de nuestra parte se ve reforzado por la gracia de Dios, ¿verdad? Nosotros queremos salvarnos, ese es el primer paso, querer salvarse, querer llegar a la vida eterna. No lo vamos a hacer por nuestras propias fuerzas. Tampoco cualquier obra buena que hagamos será suficiente para salvarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la salvación, el precio de la salvación,
pues es muy elevado, tan elevado que el único que pudo pagar por esa salvación, por nuestra salvación, es Cristo al morir en la cruz, ¿verdad? Entonces, el neopelagismo, que es recordar aquello que decía Pelagio, era, pues, pórtate bien, cumple con todas las obligaciones que te impone la iglesia, haz obras de beneficencia, obras de caridad, y te vas a salvar, ¿no? Falta la gracia, ¿verdad? Todo Y luego dependía de uno, todo dependía de uno, entonces, así, según Pelagio. sí, así es. Y luego te vas al otro extremo, que también, no sé si lo vamos a ver, pero Lutero, ¿verdad? Que decía, no, 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 lo único que se requiere es fe. Las obras no valen para nada. Entonces dice uno, bueno, entonces es el otro extremo. Cree, con que tengas fe que es Dios, Jesús pagó por tus pecados, tú ya estás salvado. Y espérate, ¿y no vas a poner nada de tu parte? ¿Verdad? Entonces son los dos extremos, ¿verdad? Uno dice, no, las obras no son válidas, no valen, porque nada que lo que hagamos es suficiente para salvarnos. Estoy de acuerdo. Todo es por fe, todo es por fe, pero hay que poner de nuestra parte también, ¿verdad? ¿Será que Alguien decía, creo que era San Pablo, pero decía, no, no es cierto, era San Judas, decía, muéstrame tu fe y yo te muestro por mis obras la fe, ¿verdad? La fe sin obras, ¿cómo la demuestras? Entonces, por nuestras obras estamos demostrando que tenemos la fe. No que las obras nos vayan a salvar, no, nos va a salvar la fe. Pero ¿cómo le demostramos a Dios que tenemos fe? Pues por nuestras obras, claro. ¿verdad? Ahora, ¿por qué necesitamos? Y en la Biblia se ve mucho cómo el hombre siempre queremos controlar, ¿sí? Porque si no pensamos en la gracia, nosotros queremos controlar nuestro camino al cielo. Ah, sí, sí, sí. Eh, eh, Es más, nosotros queremos no solamente encontrar el camino al cielo por nuestra cuenta, y ese es el pelagianismo también. y el peligro. El camino nos los dio Dios, Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces, ¿por dónde quieres irte? No te vas a ir siguiendo doctrinas orientales, ni de nueva era, ni de ascetismo extremo. No, 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 no te vas a salvar. El camino ya, ese no es el camino ya lo dio Jesús. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, el que va al Padre pues, es a través de Él, de Jesús. Ahora, ¿por qué necesitamos la gracia? Esa es la otra pregunta. Sabemos qué es la gracia, ¿verdad? La gracia es el auxilio que Dios nos da para salvarnos. ¿Por qué la necesitamos? Bueno, eso lo vemos también en Timoteo, primera de Timoteo, que es del apóstol San Pablo, dice, porque Dios quiere que todos los hombres se salven, por eso necesitamos la gracia. Dios quiere que todos nos salvemos y como Él quiere que todos nos salvemos, nos da la gracia necesaria para esa salvación. ¿Sí? Porque de otra forma, pues la gracia, ¿para qué es? Pues es para que nos podamos salvar. Y se la da a todos los hombres, eso es importante, porque también hay herejías como el calvinismo, que solamente se salvan aquellos elegidos por Dios. No, Dios elige a todos, Dios quiere que todos los hombres se salven. Sí, hay adelante. otro artículo de San Pablo que me encanta, que va por ahí, no recuerdo el versículo, pero dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido estéril en mí, sino que he trabajado más que todos, apóstoles, pero no soy yo, sino la gracia de Dios que está en mí. O sea, los frutos, las obras buenas son fruto de esa gracia. A mí lo que me lleva a este versículo es que dejamos de ser nosotros al final. Sí, Porque Cristo es el que vive en mí. lo que obra es la gracia. Entonces, ya me hace sentido de no soy yo, sino es Cristo que vive en mí. Así es, sí, sí, sí. Eso es, o sea, estás tan lleno de gracia que tu vida va a ser lo que Jesús hubiera hecho en esto. O sea, ¿qué hubiera hecho Jesús? Pues lo que hubiera hecho Jesús, ahora yo lo hago, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, ¿verdad? Ahora, volviendo a lo de la gracia, que es un don gratuito y que se necesita, ¿verdad?
Fíjense cómo dice en Efesios, dice Efesios 2:8, dice, pues habéis sido salvados por la gracia, mediante la fe. Y esta, o sea, la fe, no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras para que nadie se gloríe. O sea, ahí está muy claro. Ahí está la fe, ahí están las obras y ahí está la gracia. En Efesios 2, Y 8, ahí hay 9. algo bien interesante, Fer, la salvación. Sí, No nos que, vamos a que salvar por nosotros, no, sino por la gracia. Entonces, la definitivamente. gracia también nos está salvando, salvífica. Y está poniéndonos una escalera. Dice, primero la fe, que la fe no viene de, no viene de ustedes, es un don que yo les doy, la Y que fe. pedir, hay que ¿Verdad? pedir que aumente. La fe es un don que yo les doy. Y luego dice, después de la fe, ¿qué sigue? Pues después de la fe sigue la gracia. Tú tienes fe en mí y te voy a salvar porque yo quiero que todos los hombres vengan a mí y se salven, ¿verdad? Y luego vienen las obras, dice, las obras para que nadie se gloríe. O sea, las obras no son lo que nos va a salvar, pero sí es lo que va a demostrar la fe que tenemos, la Entonces, gracia. cuando yo leo a San Las Pablo, obras, perdón. a mí me queda Sí, claro esto. La gracia que está trabajando en mí se nota por las obras, porque la así gracia es. te transforma y entonces hace que tú Ujú, obres, que te pone en acción. así es. Y ahí hay la diferencia entre una persona, hay una frase que no me la sé de memoria, pero un cristiano alegre o un triste cristiano, ¿sí? La alegría, esas personas que llevan la cruz con alegría, yo he visto personas enfermas, pero verdaderamente enfermas, eh, que tienen una sonrisa en la cara y que verdaderamente están llevando la cruz con gracia, con la gracia de Dios. Pero hay personas que no tienen absolutamente situaciones tan graves y traen una cara perenne, constante de tristeza y de malestar. Entonces, alguien decía por ahí, se nota quién no vive en gracia, se queja de todo, cuando todo es regalado. Aquí la pregunta es, ¿por qué las personas no estamos acostumbrados a que las cosas nos las regalen? Porque la gracia es un regalo, lo dije hace un rato. Y entonces, ¿cómo sería nuestra manera de hablar si todo es regalado? Estoy en misa y es un regalo. Está el sacerdote hablando y es un regalo. El carro que tengo es un regalo, la casa que tengo es un regalo, mis papás son un regalo, mis hijos son un regalo, el amigo que tengo enfrente es un regalo. ¿Qué sucede cuando me quejo de todo? ¿Estoy entendiendo la gracia? No estoy viviendo en la gracia. No estoy consciente que todo es un regalo de Dios. Entonces, ¿qué Ujú. diferencia habría entre alguien que vive desde la gracia y alguien que no vive? ¿Cuáles serían los síntomas de alguien que no vive en gracia? El primero es quejarse, criticar, no estar a Es que gusto, no ser agradecido. Jesús nos dijo también, mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, cuando no estás en gracia, no tienes esa paz. La paz que viene de Entonces, arriba, sí, ¿sí? mi paz, la paz de Jesús, no la paz como la da el mundo, el mismo Jesús luego lo No dice. la paz del yoga. Así, ni la paz de que estamos en paz porque no hay guerra. Ajá, claro, No, la totalmente. paz, dice, mi paz os doy. No como la del mundo. O sea, la paz que nos da Jesús es una paz diferente. Es en medio de las broncas, en medio de las enfermedades, en medio de cualquier cosa que te pueda causar daño o problema, tú tienes paz. Esa es la paz, en medio de todo tienes paz. ¿Por qué tienes paz? En primer lugar, porque estás en gracia. Es muy difícil que una persona que no está en gracia, ahorita vamos a ver cómo se pierde la gracia, cómo la recuperamos y cómo se pierde. Una persona que no está en gracia de Dios está en En paz. paz. A alguien que está en paz es porque está en gracia, Es ¿sí? que te da la fuerza, la gracia te da la fuerza Así es. para ver, yo le llamo con esos ojos sobrenaturales, ves lo sobrenatural, no ves el acontecimiento, sí, sí lo ves, es real, pero ves más allá del acontecimiento. Eso es lo que te da Ah, la gracia, esos ojos. Y estás en paz por dos cosas. Uno, porque, bueno, estás en gracia, y dos, por la gran esperanza que tienes de ser salvado, ¿sí?
alguien que siente que al final va a ser salvado, no por sus méritos, sino porque Dios lo ama. Entonces, esa es la paz, como la paz final, saber que vas a estar salvado, que vas a estar en la vida eterna con Dios. Vas a estar salvado porque Dios te quiere con Él, ¿verdad? Es básicamente. Nosotros también tenemos otro versículo de Romanos, también San Pablo, Romanos 3:23, dice, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Ahí está, se pierde la gloria de Dios, la gracia. Y son justificados por el don de su gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es Jesús al morir por nosotros quien nos redimió, y al ser redimidos recibimos su gracia, ¿sí? Y al tener su gracia, pues tenemos ¿cómo te podría decir? La esperanza de ser salvados, ¿verdad? De llegar al final de nuestra vida y pasarlo con Jesús en el reino de los cielos. Una de las cosas Yo que a les, mí me sorprende mucho, Fer, es que Ujú. la gracia es transformadora. Sin embargo, yo veo cada santo, me encanta la vida de los santos, y cada santo es diferente, pero los santos también no eran, eran personas comunes y corrientes. La gracia potencia esas partes buenas que tienes. Sin Así es. embargo, sigue siendo un ser humano con defectos y virtudes. La gracia hace más grandes probablemente tus virtudes, lo bueno que haces. Sin embargo, vas a ser una persona normal. Y no vamos a ser, todos vamos para la santidad. Aquí la cuestión es que no tenemos que ser copias. Cada uno tiene que ser, como decía Carlo Acutis, original, porque Dios da diferentes dones y Así, no nos da un solo don, nos da muchísimos dones. Entonces, cada quien tiene que ser el santo que Dios quiere que seas. Cada uno viene a algo en particular, nadie es más ni nadie es menos. No hay personas de primera o de segunda o de tercera. Todos, cuando acogemos la gracia, cuando nos sabemos en gracia, cuando abrimos nuestro corazón y cuando entramos, dejamos entrar esa fe, ese ver, ese ver sin ver, ¿sí? De sentirnos amados de Dios, también entra el sentirnos hijos de Dios, porque la gracia nos hace saber que somos hijos de Dios y que por muy débiles que seamos, muy frágiles que seamos, no sé a ti qué te ha pasado, pero a veces cuando yo más la riego, cuando más errores he tenido, cuando más he caído, es cuando ha sido la gracia más grande. Y entonces me voy a cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. En la debilidad es cuando más abunda la gracia. así, así es, porque Dios no te va a dejar sola, o no nos va a dejar solos. Por eso era la Sabe que espinita de San Pablo, ¿no? ujú, El aguijón que traía aquí en la espina le hacía saber que podía fallar, pero que la gracia era lo que lo levantaba. así es. Ahora, por qué es así? Bueno, porque Dios nos ama. Entonces Dios sabe que por el pecado original, que vamos a ver más adelante, quedamos tocados, quedamos con algo que se llama la concupiscencia, ¿verdad? Es una debilidad ante la tentación. Y sabe que vamos a caer, pero también sabe que si le pedimos a Él que nos perdone, Él nos perdona y nos vuelve a dar la gracia que habíamos perdido, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él ya pagó por nuestros pecados, Él ya cubrió nuestros pecados y ya es de Él, por gracia de Él, volvernos a conceder, ¿verdad? La vida eterna. Miren, nuestros primeros padres fueron creados, Adán y Eva, en gracia. Tenían esa gracia, que le llamamos la gracia santificante. Los primeros padres eran santos, porque convivían con Dios y nadie que no sea santo puede estar con Dios. Recuerden que dice el libro del Génesis que, se oyeron los pasos, dice, oyeron luego ruido de los pasos de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. O sea, Imagínate. convivía Dios con Adán y Eva en el mismo jardín. Claro, es una imagen porque Dios pues, no tiene pasos, es un espíritu, pero quiere decir que convivía Adán y Eva, convivían con Dios, ¿sí? Porque eran santos.
Y también nos dice San Pablo que nadie que no sea santo puede estar con Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, en algún momento estos padres, nuestros primeros padres, que tenían esa santidad original, que se llama la gracia santificante, la gracia que los hace santos, porque estaban tocados, bueno, todavía no estaban tocados, perdónenme, no, porque vino el demonio y les tentó y les dijo, ustedes pueden ser como Dios, y aceptaron. Claro, ahí está expuesto como que comieron del fruto prohibido y etcétera, pero la cosa es que tentados por el demonio quisieron ser como Dios y pecaron, es decir, desobedecieron a Dios, perdieron esa gracia santificante, la perdieron, ¿sí? Y como la perdieron, ya no podían estar con Dios. Y como ya no podían estar con Dios, Dios los expulsa del paraíso, es decir, los expulsa de su presencia, ¿verdad? Entonces así es como se pierde. Y ese pecado original que fueron cometido por Adán y Eva, que los hizo perder su gracia, la gracia santificante, la gracia original, trajo otra consecuencia, ahí sí, la debilidad frente a la tentación, que es lo que conocemos como la concupiscencia. La Entonces, facilidad para caer. fácilmente. Entonces, pienso yo, si Adán y Eva, que tenían la gracia santificante, tentados por el demonio, cayeron en el pecado, en la desobediencia, cuanti más nosotros, que ya de origen, desde nuestro nacimiento, tenemos ese problema, ¿verdad? Que tenemos una debilidad frente a la tentación. Entonces, ahí la pierden y ese es el famoso pecado original. No que lo hayamos cometido nosotros, sino que las consecuencias de ese pecado de nuestros primeros padres las heredamos nosotros. Que es lo ¿Y que cuál decía es? Pelagio, que no habíamos heredado y estaba en un error. Tan la heredamos que necesitamos, el mismo Jesús nos enseñó cómo recuperar esa gracia Claro, santificante. Y es mediante el bautismo. así es. Así es. Entonces, pues el hombre... Y ahí recuperamos la fe, la esperanza, sí, sí, caridad, sí. que la fe es el primer escalón. Sí. El pecado, cuando hablamos que se bautizan para quitar el pecado original o para limpiar el pecado original, no es para para limpiar ese pecado original, es para, porque el pecado original es uno, el que cometió Adán y Eva, es para limpiar las consecuencias de ese pecado. Entonces, esa santidad original que perdió Adán y Eva y que nacemos nosotros sin ella, mediante el bautismo la recuperamos, ¿verdad? Y entonces sí, por el bautismo volvemos a ser hijos de Dios y tenemos las gracias que Dios nos ofrece, ¿verdad? Y entonces el bautismo es la forma de, por eso se llama nacer de nuevo el bautismo. Naciste con la mancha o las consecuencias del pecado original de Adán y Eva, vuelves a nacer mediante el bautismo y entonces ya naces con la gracia santificante que habían perdido y ya recibes todas las otras gracias que Dios te va a dar, ¿verdad? Así es. Y Adán y Eva, si nos vamos al Génesis, eran un don, un regalo el uno para el otro. Eso quiere Sí, decir que sí, sí. nosotros, como seres humanos, somos un don, somos un regalo para el otro. Ujú. Y nosotros lo comprendemos cuando estamos en gracia, porque todo es un regalo, no nada más lo que esté pasando, sino las personas somos un regalo unos para los otros. Y ahí me voy un poquito a lo que dijo San Pablo en alguna de las cartas, eh, que cuando uno va hacia otra persona y tú estás en gracia, esa persona puedes darle tú de tu gracia, porque una persona que está en gracia puede dar ejemplo a otra persona, ¿sí? Cuando los dos están en gracia, das ejemplo, se complementan esas dos gracias, esas dos personas. Son dos regalos. A una persona que no está en gracia, a otra persona que no está en gracia, imagínate, sigue siendo Lo un que don, pasa, pero la plática es diferente. sí, el que está me imagino, ¿verdad? No, no, creo que en algún lado lo leí, que las oraciones
de los santos, ¿verdad? Llegan a Dios. ¿Quiénes son los santos? Los que están en gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, una oración hecha por alguien que está en gracia, pues tiene un efecto muy fuerte. Y más, si es una oración de pedir por otro, de intercesión, tú estás en gracia y dices, mira, Padre o Señor Jesús o Espíritu Santo, o algún santo que sea tu santo intercesor, le pides, oye, te pido por fulano, ¿verdad? Anda en malos pasos, o quisiera que recuperara, se ha alejado de la iglesia, quisiera que se recuperara la gracia. Esa oración tuya, dada de intercesión, dada en estado de gracia, tiene mucha potencia, ¿verdad? Claro. Por eso hay que hacerla. Ahora, cuando perdemos ahí viene la contra. Alguien decía, entonces cuando pierdes la gracia, pero sigues orando, que tu oración ya no es válida, y ahí es donde hay opiniones, ¿verdad? Unos dicen, no, no, ya no es gracia. Como no estás en gracia, tu oración no le llega a Dios. Entonces, yo creo que la oración sí le va a llegar a Dios, y él, por su misericordia, sabiendo, ¿verdad?, que tú estás pidiendo no por ti mismo, sino por a favor de otra persona, Ve pues las te va a intenciones, conceder, ve las te lo va a intenciones, Dios. conceder, sí. Dios conoce lo que hay en el corazón de las personas. Entonces dice, bueno, él no está en gracia, se ha alejado de la iglesia, pero está pidiendo por un familiar suyo. Dios no va a rechazar esa Así súplica, es. ¿verdad? A lo Claro que que voy es, si está en gracia, su oración está más fortalecida, ¿verdad? lo que pasa, Fer, es que cuando estás en gracia no hablas tú, habla Él, habla el Espíritu Santo. ¿Sí? Habla el Espíritu Santo, Y sí. entonces, escuchar a una persona, a un sacerdote que sube y da una homilía y está en gracia, Ujú. es una bendición, porque estás escuchando al Espíritu Santo. Así No es, soy yo, es Él el que obra en mí. Entonces, así es. imagínate una persona que se mantiene en gracia, qué bien le hace a los demás. Así es, porque está reforzando. Es más, se habla inclusive de que, No por son sus ejemplo, obras, la son las obras Eucaristía, de... la consagración, en general los sacramentos, vamos a hablar de la consagración, cuando se consagra el pan y el vino, aunque el sacerdote esté en pecado, es decir, no esté en gracia, el sacramento es real, Claro, porque ahí es Jesús el que está actuando. Esto es mi cuerpo, no es el cuerpo del sacerdote pecador que está elevando la hostia. Este es el cáliz de mi sangre. Él está actuando en persona de Cristo. Entonces, los sacramentos, y yo creo que también las oraciones, no dependen tanto del estado de gracia de quien las hace, sino depende de Cristo, de su voluntad, ¿verdad? Claro que estar en estado de gracia, pues trae esa paz que te decía, la paz que Dios nos da, y te hace que todo salga más, no sé, quitaste cualquier obstáculo que haya entre ti y Jesús, entre ti y Dios. Le quitaste cualquier obstáculo porque estás en estado de gracia. Y así es. si tu oración, si no estás en estado de gracia, le va a llegar a Dios, mucho más le va a llegar si estás en estado de gracia, ¿verdad? Ahora, ese estado de gracia, vuelvo a repetir, dice aquí en Corintios, 1 Corintios 1:7, dice, así ya no os falta ningún don de gracia a los que esperáis la revelación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, por el bautismo tienes todas las gracias que necesitas, ¿correcto? Pero así como nuestros primeros padres la perdieron, la podemos perder nosotros, Así es. la gracia, ¿verdad? ¿Y cómo la perdemos? Pues por el pecado, básicamente, ¿verdad? ¿Y por qué pecamos? Pues pecamos por varias razones. La primer pecado, uno cae más fácilmente en el pecado porque se aleja uno mismo de Dios, ¿verdad? Deja de acudir a los sacramentos, deja de acudir a la oración y poco a poco se va enfriando. Y esa debilidad que tenemos, la concupiscencia, pues hace que más fácilmente caigamos en alguna tentación, ¿verdad? Y es un ciclo. Entre más caes en la tentación, más te vas alejando de Dios, más te vas sintiendo lejos y ya no quieres acercarte, algunas veces por pena, otras veces porque
ya tu fe se ha ido bajando, se ha ido disminuyendo, pero llega un momento que el Espíritu Santo de alguna forma te mueve y de alguna forma tú vas a sentir, mira, yo sentía la necesidad de confesarme, fíjate que de repente llego a la parroquia y voy viendo al Padre sentado en el confesionario. Pues eso fue el Espíritu Santo que Claro, te te jaló llamó. otra vez, ¿verdad? O yo tenía mucho sin ir a misa y de repente voy a una parroquia por alguna razón y me encanta cómo da la misa el Padre y me encanta cómo es la humilía que da el Padre y quedas enganchado y vuelves a ir y vuelves a ir y te vuelves a enrolar, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo tiene muchas formas de atraerte. Algunas veces te atrae con problemas y con dolores que te hacen esos problemas y esos dolores acercarte a Dios porque sientes que ya tú ya no puedes hacer nada. Entonces, Señor, ayúdame, está en tus manos, ¿verdad? Entonces, Dios y el Dios, Espíritu Santo, tiene muchas formas de atraerte. ¿Para qué? Para que esa gracia que perdiste por tu desobediencia la vuelvas a recuperar. Ahora bien, a mí me parece que si tienes hijos, si das clases, si tienes varias personas a tu alrededor, eh, qué bonito si te das cuenta que si le llevas tú la gracia, porque la gracia no es algo que se debe quedar en ti, la gracia es algo que debe de pasar. Entonces, si tú te mantienes en gracia, cuando tú vas a ver a otras personas, le llevas de esa gracia, ¿sí? Porque es cuando lo que hablas y lo que haces no lo haces tú, Así es. lo hace él. Entonces, el que tú quieras controlar tu vida y hacer cosas para caerle bien a Dios, eso hace que la gracia se vaya, porque estás actuando para Dios. Pero cuando te das cuenta que teniendo fe y abriendo tu corazón, puedes dejar actuar a Dios y que Él obre en ti y ya no eres tú, sino es Él. Ujú. eh, Hay personas que dicen, es que no digas gracias cuando haces algo porque son cosa de Dios. Y a mí me encanta la respuesta que da la Virgen María Ujú. cuando dice, es que Él está haciendo grandes cosas en mi vida. Hay personas que se enojan. A Ujú. mí me ha tocado personas que se enojan cuando dicen, no, es que él es muy bueno, es que él ha ayudado, es que él, no, no, no digan nada, espérate, eso es creer que tú lo has hecho. La respuesta sería, es que Dios ha obrado grandes cosas en mí, es la gracia de Dios. Así es. Debería de ponerte contento que la gente vea tus obras, porque es cuando tú puedes dar gloria a Dios, que esté edificando en tu vida y que tu Ujú. vida está sirviendo para llevar la gracia de Dios a otras vidas. Entonces, yo creo que hay una mal enfoque de modestia o de humildad cuando Ujú. no soy yo, es Dios. Sí, espérate, sí, es Dios. Pero también tú agradece, es que Dios está haciendo grandes cosas en mí. No nada más es lo que yo te estoy dando, sino lo que Dios está haciendo también en mí, ¿sí? Sí, en primer lugar, te está dando su gracia a ti y aparte te está utilizando para hacer llegar esa gracia Porque a la gracia otras no se te personas. queda, no eres el mar muerto, ¿No? ¿sí? Tú eres el La gracia conducto. es para darla, Eres conducto de su gracia. por eso eres Pero un para regalo, ser conducto de su gracia necesitas estar en gracia. así es. Eres un regalo, para volverte regalo y para volverte don, tienes que estar en gracia. Fíjense, dice el catecismo, la Santísima Trinidad da al bautizado la gracia santificante, la gracia de la justificación, que le hace capaz de creer en Dios, de esperar en Él y de amarlo. O sea, le está dando las virtudes que conocemos como teologales, fe, De esperanza esperanza y y caridad. caridad. Eso es O hermoso. sea, mediante el bautismo Dios nos da su gracia santificante y esa gracia santificante nos hace creer en Él, Fe, esperar en Él y de amarlo. esperanza También y fe, caridad. esperanza y caridad. También le dice aquí el catecismo, le hace poder vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo, lo que tú Gracias. estás diciendo. Estás actuando bajo la moción del Espíritu Santo. Moción que es el que te mueve. ¿Quién te Así. mueve? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y Es que dice aquí, alguien que está en gracia no puede dejar de moverse, ujú. ¿Y se cómo mueve. actúas? ¿Cómo actúas? Y aquí viene lo que tú decías, mediante los dones del Espíritu Santo, ¿sí?
Que no es un Entonces, solo don el que nos dan, son varios dones a cada quien. no, vamos a verlo más adelante, y son modos diferentes o dones diferentes, ¿verdad? ¿Y qué te hace también el bautismo? Y a través del bautismo, la gracia santificante, dice, te permite crecer en el bien mediante las virtudes morales. O sea, hay virtudes teologales y hay virtudes humanas o morales. Las teologales, pues te las está dando Dios, ¿verdad? Pero las otras, las virtudes humanas, las virtudes, las virtudes, aquí le llaman morales, pero esas virtudes son las que Dios nos los da para beneficio nuestro, para vivir mediante esas virtudes, vivir bien, en el bien, ¿verdad? Okay. Dice Corintios, mi deseo sería que todos los hombres fueran como yo, está diciendo San Pablo, mas cada uno tiene de Dios su gracia Pero particular, fíjate, unos de una fíjate, manera y otros de pero otra. fíjate qué bonito. Mi deseo sería que todos fueran como yo. Ahí no está, no es soberbia. Ahí está No, hablando de la gracia que él tiene. Si así es. alguien lo dijera en este tiempo, lo acusarían de Sí. soberbio y de falta de Ah, sí, humildad. sí, sí. Por eso te digo que está mal entendida la cuestión de la gracia. Así Cuando es. alguien está en gracia, es ejemplo para alguien más, porque está en gracia, porque lo que está llevando no es él, está llevando a Ujú. Dios, al Espíritu Santo. Sí. Entonces, la gracia te da las virtudes teologales, te da las virtudes morales o cardinales y te da también los dones del Espíritu Santo. Todo esto te lo está dando la Santísima Trinidad al bautizarte. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles tipos de gracia santificante hay? Hay dos tipos de gracias santificantes. La gracia habitual, que dice aquí, es la disposición permanente para vivir y obrar según la vocación divina. O sea, todos tenemos una vocación. Unos la tienen para la vida Llamado. en la familia, otros la tienen para la vida consagrada, otros la tienen para la vida sacerdotal, etcétera. Entonces, cada uno nos da esta gracia santificante Dios para que le llaman gracia habitual para nuestro estilo de vida o nuestra vocación de vida. Para eso nos da esa gracia. Y la otra es la gracia actual, es la gracia que actúa en ese momento, que ya es algo más elevado, son las intervenciones divinas, dice aquí, por ejemplo, en el curso de la obra de la santificación. ¿Qué quiere decir eso? A lo mejor para ti tiene Dios una misión especial, ¿verdad? Aparte de la gracia habitual, ¿verdad? Que es para vivir y obrar según la vocación que Dios te Como haya la dado. Madre Teresa de Tienes, Calcuta, tienes una gracia actual. Los que fundan comunidades o fundan así, los fundadores de congregaciones, los fundadores, congregaciones, ¿verdad? claro. Esa es la gracia que los hizo moverse a fundar algo, ¿verdad? O a irse, bueno, tu vocación es sacerdotal, pero la gracia actual es la que te mueve para que te vayas a las misiones, Así es. ¿verdad? Es la gracia que actúa en ti, ¿verdad? Ya no tienes la gracia habitual, pero aparte te da la gracia actual, la gracia que te hace actuar para algo en especial, ¿verdad? Ese es otro tipo de gracia, la gracia, todas es gracia santificante, pero dividida para entenderla mejor en gracia habitual y gracia actual, ¿sí? Por ejemplo, yo habitualmente me gusta dar catequesis, un catequista, ¿no? Es la gracia actual. Perdóname, es la gracia habitual, porque él habitualmente es una vocación a la que fue llamado y la desempeña. Pero de repente tiene una inspiración divina del Espíritu Santo para que haga algo en especial. Esa es la gracia actual, la gracia que actúa para que hagas algo en especial. Entonces, esa catequista puede decir, no, pues yo estoy dando catecismo, estoy siguiendo mi vocación, pero siento la inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Que forme una orden de catequistas Catequista. Así o es. que haga una casa para que se dé catecismo en lugares muy alejados donde no hay templo, o etcétera. Entonces, ahí es una actuación especial del Espíritu Santo, ¿verdad? Todo es parte, todo es gracia. Me llama mucho la atención esto de esa gracia
para alguna actividad en particular, Ujú. porque así le sucedió a los santos. Sí, sí, sí. Fue algo en particular, pero así nos pasa también a personas normales y particulares. Ah, sí. Tú lo ves en la iglesia, cómo hay algunas personas que son los monaguillos, otras personas que son para ayudar a los necesitados que están en las colonias más pobres, eh, arquitectos, ingenieros, diseñadores, que a lo mejor lo que hacen simplemente es adornar una ciudad, que Ujú. eso también es importante. No siempre tiene que ser eh, cosas que tenga que ver con la vulnerabilidad. A veces también tiene que ver con el arte, con la belleza, que también viene de Dios. Sí, Dios te da una gracia especial para esa cosa que el Espíritu Santo quiere que hagas. Por ejemplo, dice aquí, en el catecismo está, dice, la gracia comprende también los dones que el Espíritu Santo nos concede para asociarnos a su obra, para hacernos capaces de colaborar en la salvación de otros y en el crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. O sea, Dios te da la inspiración, pero también te da los dones que tú necesitas para llevar a cabo eso que te está inspirando. Porque qué padre sería que nada más te inspira y el Espíritu Santo te deja por tus propios méritos o fuerzas. Y eso no funciona. Dios te da la gracia, te ilumina qué es lo que tienes que hacer, la gracia actual, para que actúes y te da los dones que necesitas para llevarlo a cabo, ¿verdad? Fernando, pero ahí también tiene que ver, Ujú, yo pienso de pronto con todo esto en el libre albedrío y ujú, cómo tiene que estar la voluntad. Hay una parte que me gusta de la buena voluntad, cómo tiene que verdaderamente uno eh, entrenar la voluntad, porque mucho de seguir a Cristo, el sígueme, tiene que ver ujú, con la inteligencia y con la voluntad. ujú, Y la inteligencia, para que tú tengas una verdadera inteligencia, tiene que ver la verdad, que lo que tú tengas en tu mente sea verdad. Y hay ujú. personas que en su mente tienen mentiras, chismes, crítica. Ah, no, Entonces, no. sí, eso no saca inteligencia. Por lo tanto, la voluntad va a estar, no va a ser una buena voluntad. Entonces, Porque no estás en gracia. Vuelvo a decir, la gracia es la base de todo. así es. Estar en gracia es lo que te hace que estés cerca de Dios. Y estando cerca de Dios, pues, Él te va a dar lo que necesitas para llevar a cabo eso que te está inspirando, ¿verdad? Ahora, de dónde obtenemos o cómo podemos obtener gracias o esas gracias? Pues básicamente, pues, por ejemplo, mediante los sacramentos. Así es. ¿Verdad? Que Las gracias fortalecen. sacramentales. O sea, ok, yo siento el llamado, siento que debo de hacer esto, la gracia habitual, o que tengo esta idea de algo que tengo que hacer en favor de los demás o en favor de la iglesia. Esa es la gracia actual de actuación. ¿Cómo las voy a obtener? Pues mediante los sacramentos. Los sacramentos son el camino mediante el cual Dios te da las gracias, te otorga las gracias. Primero las sacramentales. Ahora, hay ciertas gracias, y hablando de la gracia actual, que se llaman los dones y los carismas, ¿verdad? Esa gracia actual que se tiene para actuar en favor de, no sé, de alguien tiene la idea de un hospital o de una, no sé, un templo en zonas donde no hay iglesias y demás. Eso te llega a ti la gracia mediante un carisma. ¿Sí? Ese carisma es lo que te va a permitir que lo que el Espíritu Santo te inspiró se lleve a cabo y se logre el carisma. Eso es cuando te lo da para los demás. Y cuando se lo pides para ti, eso se llama un don. Claro. El don para que te santifique. Por ejemplo, vamos a hablar de dones primero. Eh, yo sé que quiero rezar el rosario, pero qué flojera me da. Ah, está un ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues Sí. le pedimos a Dios, digo, Señor, mi intención es rezar el rosario todos los días, pero entonces, ¿qué pasa? De repente te cae en tus manos un librito sobre
cómo rezar el rosario, realmente rezarlo, la meditación del rosario. Y te empieza a platicar. Hay un libro que yo leí que se llama Campeones del Rosario o algo así. Y no, me abrió las puertas. Entonces, mira, ya le entendí. Entonces, ay, Dios me está dando un don, ¿verdad? Que yo necesitaba. Un don que va a servirme a mí. Claro. Es un don. Ok, otro ejemplo. Este, tú estás enterada de eso, teníamos un programa en vivo, viene la famosa pandemia y dejamos de estar en vivo, ¿verdad? Entonces, ahí yo digo, bueno, eso que veníamos haciendo, que era unas pláticas de apologética, ¿cómo la podemos hacer? Pues ya se acabó, no podemos reunirnos, ya teníamos 6 meses todo cerrado, ahí viene un carisma. Entonces Dios me inspira, y no nomás me inspira, me otorga lo que necesito para hacerlo, ¿verdad? Y ahí me dio un carisma, que es carisma de poder compartir a través de las redes sociales, ¿sí? Ahí no es a favor mío, no es en beneficio mío, es en beneficio de la iglesia y de todos los demás. Ahí esa gracia que me está dando se llama carisma. Cuando me la dio para mi santificación personal se llama don, ¿verdad? Todo viene, dice aquí en Corintios, 1 Corintios, todas estas cosas las obra un mismo y único espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Eso lo Aquí habías la dicho. cuestión es que las personas, que nosotros los seres humanos, nos demos cuenta que se nos está dando un carisma Así es. y Que lo reconozcamos. que lo Oye, esto no viene reconozcamos. de mí. Oye, fíjate que voy a hablar un poquito de la obra a través de los medios sociales, ¿no? No sé por qué empecé yo a ver que había que hacerlo, pero no sabía ni cómo, ni qué equipo tener, ni cómo utilizarlo, ni qué programa, ni cómo hacer para que se contactaran las gentes, cómo hacerles llegar eso. Bueno, el Espíritu Santo poquito a poquito te va ayudando y tú sientes cómo se van problemas que se presentaban o ignorancia que tenías se van despejando, 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 hasta que se logra hacer lo que el Espíritu Santo te inspiró. Pues fue el Espíritu Santo te fue abriendo el camino también. No solamente te dio la idea, te dio los medios para hacerlo, ¿verdad? Y al final uno no hizo nada. Así es, por eso el nombre del programa que hiciste, déjate guiar por Dios. Ese es perfecto, ese título, perfecto. Ponte en manos de Dios, déjate actuar, que Dios actúe en ti, déjate guiar por Él. Y Él te va a ir ayudando. Y como siempre decimos, si esto, no me acuerdo quién lo decía San Pablo también, es que San Pablo tiene muchas enseñanzas muy interesantes. Dice, no es cierto, eso lo decía un rabino judío que estaba en contra de los cristianos. Decía, si esto es de Dios, va a continuar. Estaba hablando de cuando querían perseguir a Pedro y a todos los Claro, apóstoles. sí, sí, de hecho No sí me te- acuerdo. Decía, no me acuerdo quién fue el que lo dijo, uno de los sabios ahí del pueblo judío. Miren, les decía a todos ahí estaban en el Sanedrín, si esto es de Dios, no vamos a poder contra esto, porque viene de Dios. Y si no es, esto va a desaparecer pronto, no se Así preocupen. es. Solito se va a acabar, no va a funcionar. Entonces igual, ¿cómo sabes tú si lo que estás haciendo proviene de Dios? Pues si está funcionando, viene de Dios, Así es. ¿verdad? Por eso, Fernando, muchas veces a mí me parece que si estamos en gracia y estamos en el carisma o los carismas que vienen de Dios, que son Ujú. carismas realmente, estamos adelantando la vida eterna. Estamos, Claro. estamos viendo muy encaminado al principio de una vida eterna, ¿sí? Porque Nosotros, estamos viviendo de sí, acuerdo a lo que Dios es lo que nos está dando y la vida eterna es ya estar más cerca de Él. sí, pero podemos estar cerca de él ya desde ahorita, lo que tú Así es, dices. O es sea, como un aperitivo, como una degustación de la vida eterna. así es. Sí. El Porque, problema, porque estamos hablando de lo que dijiste hace un rato, de la paz que vamos a tener interior, esa paz que así viene es, de Él, así es. el que estamos viendo todo como un regalo, como la gracia que es un verdadero regalo. El mundo se ve diferente
Claro, la Estamos paz teniendo de ese Cristo. anticipo, esa degustación de la vida eterna. Así es. Tú puedes empezar a disfrutar de la vida eterna ya desde este mundo. Así es. ¿Cómo es el reino de Dios, la vida eterna? Dice, Dios es amor, de San Juan. Dios es amor. Ok, entonces, si desde ahorita empiezas a disfrutar de ese amor, pues empiezas a disfrutar de la vida eterna, ¿verdad? Ya desde ahorita. ¿Y de qué amor estamos hablando? Pues el amor de Dios, ¿verdad? Que es al que queremos llegar, a su amor, a estar frente a Él, frente a su amor. ¿Y cuál es el mandamiento principal? Lo dijo Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Y si estás cumpliendo ese mandamiento, ya estás actuando en el amor de Dios, ya estás gozando del reino de Dios ya desde ahorita. ¿Sí? Fíjate que yo el fin de semana pasado fui a hacer unas cosas, a hacer unas grabaciones con las misioneras de Cristo Mediador. Ujú, Y entrar ahí a su casa ujú. es otro mundo, porque ah, ahí me di cuenta que es muy fácil saber dónde está Dios. Desde que llegas es una sonrisa, pero una sonrisa, una generosidad, es es una atención y todo es qué gustas, qué quieres, cómo lo hacemos, ayuda, ayuda. Y una de las cosas que también es, y ellas lo dicen, es que no somos nosotras, es Él. Ujú. Actuamos de acuerdo a Él, porque lo traemos a Él con nosotros. Entonces, estar en una casa donde las personas están llenas de Dios, una de las cosas que más sientes es la amabilidad. Otra de las cosas es la sonrisa, la generosidad, de lo que hablan, la manera en la que te tratan. Se siente, verdaderamente se siente. Eh, a mí me parece que si cuando vamos a trabajar hiciéramos ese ejercicio diario de llenarnos de esa gracia, de los sacramentos, de el rezo del rosario que es tan importante Ujú. para poder estar también lleno de gracia, al menos es lo que a mí me ha ayudado mucho, estaríamos haciendo no nada más el estar bien nosotros, sino que eh, llevar esto al mundo, porque nos llevaríamos verdaderamente como regalos, no como una persona que ahí anda deambulando, quejándose y poniendo de malas y criticando al que todavía no ha podido encontrar a Dios, cuando lo que tendríamos que hacer es, vente, o sea, que- te quiero llevar al cielo, no te quiero Claro. criticar, te quiero llevar al cielo. Entonces, aquí sería, ese es el servicio finalmente. A mí me Sí, parece que al cielo no hay que llegar solos, bueno, exactamente. Es lo que yo también he pensado. Oye, estar en el cielo, Dios quiera, ¿verdad? por misericordia, Y por fulanito, ¿dónde misericordia. está? Oye, preguntarme o preguntarle a San Pedro, ¿verdad? Oye, y fulanito de tal, no, pues él no llegó. Yo creo que ya no estás tan en el cielo. No, No vas a sentirte tan en el cielo porque te va a hacer falta gente, ¿verdad? Oye, mis claro. conocidos, amistades, mis familiares. No, pues es que no llegaron. No, pues no. Entonces, si quieres sentirte bien en el cielo completo, tiene que estar todos, que todos vayamos, que no falte nadie. Que Hasta no el que falte, te criticó, el que te no apuñaló falte por la que no espalda, falte nadie. Que no todo. falte nadie. Entonces, yo creo que ese es, dice uno, bueno, estamos frente a Dios, pero que estemos todos, no solamente uno, ¿verdad? No hay, para mí el cielo completo es que estemos todos. Así es. Oye, pero es que ya estando Dios, sí, pero uno es humano también, ¿verdad? Quiere tener a ¿Cuáles los serían, suyos. Fernando, si nos pusiéramos ya para ir cerrando, las recomendaciones para poder mantenernos en gracia? ¿Qué recomendación nos daríamos? Bueno, la que hablamos hace ratito, los sacramentos es lo básico, los Empezar. sacramentos. Ahora, ¿qué va a pasar? Mira, estamos tocados por el pecado, vamos a caer. No, dice Juan, primero de Juan, si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad Claro. no está en nosotros. Si decimos no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Dios y su palabra no está en nosotros. No nos angustiemos, vamos a caer en el pecado. No nos Perseverancia, angustiemos. entonces, perseverancia. Vamos, no, no es perseverancia porque ¿qué va a pasar? Vas a caer en el pecado, pero Dios es
tan amoroso con nosotros que nos da la forma de recuperar la gracia. Por eso, perseverar, ¿Caíste? aunque hayamos caído, perseverar en Sí, acercarnos a o Dios, sea, de veras. en acercarnos a Dios y utilizando el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Acercarnos a un sacerdote que es Cristo, que está actuando en persona de Cristo y pedir perdón. Y volvemos a caer, volvemos a pedir perdón. Alguien decía, primero te vas a cansar tú de pedir perdón que Jesús de perdonarte. Sí, total. Ahora, ¿qué va a pasar? Mira, es que acabo de irme a confesar y ya volví a caer. Y fue ayer. Vuelve a pedir perdón. Nadie te va a juzgar. Ahí está el amoroso para recibirte y perdonarte. El juicio vendrá al final de los tiempos, ¿sí? Pero no ahorita. Ahorita no te va a juzgar. Y que, como decimos también, que Dios nos agarre confesados. Porque allá es donde va a venir el juicio, Así es. ¿verdad? Oye, pero es que me caí en el pecado y me perdonaste. Sí, pero al final no te volviste a acercar. Me dejaste. Sí, hay que Me programar. Yo dejaste. cada mes voy a la confesión, pero así como por si en medio me voy, o Sí, sea, hay que sí, estar sí. preparados. Uno Sí. nunca sabe Ahora, cuándo. y la segunda, pues el sacramento de la Eucaristía, ¿verdad? Ok, ya Dios te perdonó, ya recuperaste la gracia santificante, entonces puedes ya acercarte nuevamente a Dios a través de la Eucaristía, la comunión, ¿verdad? Por eso no, dice, nadie que no sea santo se puede estar acercando a Dios, por eso no te pueden dar o no debes de recibir la Sagrada Comunión a menos que primero hayas pasado por el arrepentimiento, ¿verdad? Así es. Eso que dices tú son de los importantísimos. Yo recomendaría, aparte de esto que tú comentaste, que es súper importante, la oración, porque la oración te mantiene en una relación con Dios, es hablar con Dios, ¿sí? Ah, Es una relación claro. cercana. La oración de intercesión, porque eso también te Ajá. hace voltear a ver a tu prójimo. Ujú. Eh, También a mí lo que me ha ayudado muchísimo es ir al Santísimo, ir al Santísimo, de pronto estar en silencio para que, es increíble, pero estar en silencio ante el Santísimo y cuando te vengan pensamientos, decir la palabra amén, amén, y ahí que está Jesús de Eucaristía, te sana, Sí, sana claro, eso claro. que no has podido sanar también. Independientemente de la reconciliación que está diciendo Fernando, que es súper importante, ir enfrente de Jesús de Eucaristía. Y Y obviamente estar el ahí para tu prójimo, en actitud, no de hablar, sino de escuchar. de escuchar y de Porque luego recibir. llegamos a la capilla de oración perpetua, hable y hable y hable y hable, oración tras oración, tras oración, tras oración, y unos sacan libritos y leen el librito, y luego se ponen hasta el rosario. Cállate, no pienses en nada, estás aquí para oír, no para, bueno, también para hablar, pero sobre todo para escucharlo, ¿verdad? Date tus tiempos dentro del Hay que Santísimo escucharlo. y que Mira, uno de esos tiempos sea ese. a veces va a parecer herejía o no sé qué. A veces me quedo hasta dormido. Y de repente doy el cabezazo. Ay, caramba, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque no estoy pensando ni orando, ni hable y hable y hable, ni rezando. Señor, habla, tu siervo escucha. Punto. Yo tengo, Ahora, tengo una amiga, esto- Lulucita, que en paz Ujú. descanse, que ella iba al Santísimo y se dormía. O sea, estaba así en paz y de repente caía dormida, ¿no? Y cuando estábamos en su misa de cuerpo presente, dijo el padre algo que Ujú. decía, estaba tan a gusto Lulú en el Santísimo, tan en paz, que Ujú. hasta se podía dormir. Ese es un sentimiento y una experiencia, estar ahí en el Santísimo callado, viendo la hostia, te sientes tranquilo y en paz, sales de ahí de veras, como que recargaste las baterías, ¿verdad? Totalmente. Recargaste las baterías. Entonces, Hay aquí, una llamada, hay una llamada ya para terminar. En Corintios, segunda de Corintios, que está hablando Pablo, dice, Pablo les está hablando pues, al resto de los apóstoles y de los presbíteros, ¿verdad? Dice, pues embajadores de Cristo, pues somos pues embajadores de Cristo. Está hablando de los apóstoles y de los presbíteros o sacerdotes.
Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. O sea, el sacramento dice, aquí estamos, reconcíliense con Dios. Así es. Está la puerta abierta. Porque está la puerta abierta, recuperen esa gracia original, esa gracia santificante, recupérenla. Y en gracia Dios les va a dar dones para su santificación, les va a dar carismas para beneficio de otras personas y de la iglesia. ¿Sí? Y entonces ustedes van a tener paz, la paz que Jesús nos da, la paz que Dios nos da, no como la da el mundo. ¿Sí? O sea que en medio de las tribulaciones, de los problemas, de todo eso, van a estar en paz. ¿Sí? Y van a estar en paz porque tienen la gracia de Dios en ustedes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que considero yo que es ¿cómo te diría? El beneficio de estar en gracia, ¿verdad? La paz, estar en paz. Dejemos de querer controlar y aceptemos que ese regalo enorme que nos está dando Dios con su gracia. Yo les quería proponer, ¿verdad? Depende también, que estamos viendo cómo estamos débiles frente al demonio, frente a las tentaciones, ¿verdad? Entonces pero así como tenemos las tentaciones que nos envía el demonio para atacarnos, Dios nos concede virtudes para contrarrestar a ese pecado, a esa tentación. Frente a una tentación hay una virtud. Entonces yo quería invitarlos, si están de acuerdo, que la próxima plática entre católicos sea para platicar sobre los pecados y las gracias. Entonces, eso nos va a hacer entender... Vicios y virtudes. Sí, bueno, los pecados y las virtudes. Cuando un pecado, es que el primero es pecado. Cuando un pecado es repetitivo, se convierte en un vicio. Así es. ¿Sí? Entonces, y ya... Para salir, entre más estás metido en el vicio, más difícil salir. Entonces, cuando es pecado, todavía estás fácilmente recuperable. Entonces, yo quería hablarles de los pecados y cuáles son las virtudes que hay para combatir a esos pecados, para que no se conviertan en vicio, precisamente. Claro. Bueno, pues un gusto, Fer. Igualmente, Ale. Entonces, si están ustedes de acuerdo, en la próxima vez que platiquemos, vamos a tratar el tema de los pecados y las virtudes, ¿sí? Bueno. Pues muchas gracias a todos, a ti también, Ele. Les deseo paz y bien a todos. Gracias.